Buenos días, muy buenas, ¿cómo se encuentran? Hoy voy a hablarles sobre lo que son los fundamentos teóricos de las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje y cómo aplicarlos en la educación básica. Ahora, como primer punto, o bueno, en sí sería la teoría constructivista, la cual nos dice lo siguiente. La teoría constructivista fundamenta en la noción que el aprendizaje es un proceso continuo y constante en evolución, que quiere decir que a diferencia de la educación tradicional donde todo era memorización y grabado, aquí en este se fundamenta que la educación o el conocimiento avanza a la par como avanza el estudiante y por ende son a grados distintos, hasta cierto punto. Ahora, el siguiente punto o teoría es la teoría del aprendizaje significativo, la cual nos dice lo siguiente. El aprendizaje significativo es un proceso mediante el cual el alumno internaliza y tiene información a largo plazo. ¿A qué significa esto? El aprendizaje significativo hace que los datos, la información, todo aquello que aprende el estudiante se interne dentro de él, al punto en que se mimetice con él para que eso le sirva a futuro o en casos puntuales. ¿A qué me refiero? Que la educación desarrolla datos que el estudiante absorbe como si fuera una esponja para al final ser aplicados a ciertos actos o situaciones. La siguiente teoría es la teoría del aprendizaje experiencial. Esta nos menciona lo siguiente. El aprendizaje experiencial se fundamenta en la noción de que cada individuo tiene un estilo particular de aprendizaje, lo que hace que destaquen en diferentes fases de su proceso. ¿A qué nos referimos con esto? Fácil, de que el aprendizaje experiencial o por medio de experiencia es en base al desarrollo del estudiante como ser individual. Eso quiere decir que esto nos pone hasta cierto punto como que Juanito no va a aprender de la misma manera que Pablo y a su vez Pablo no va a aprender de la misma manera que Pedro. ¿A qué nos referimos con esto? De que cada quien tiene su ritmo de aprendizaje y cada uno de ellos aprende a una velocidad, a un entendimiento diferente, pero terminan llegando al mismo resultado, el cual es que cierto dato es aprendible, usable y reutilizable. Ahora, hasta cierto punto dentro de esta teoría entran lo que son ciertos enfoques, como por ejemplo, o bueno, estilos, como por ejemplo el estilo divergente, donde el estudiante opta por alternativas diferentes para la resolución de un problema. También está el estilo de asimilación, donde el estudiante toma la información, la asimila dentro de sí mismo y en base a dichos datos resuelve el problema, pero solo a base de la información que él asimiló. Y también está el estilo adaptable, que es una mezcla entre el divergente y el asimilativo, donde puede usar datos distintos de como base, utilizar estrategias distintas, pero en base a la información obtenida. Eso quiere decir que haría una divergencia en el proceso de resolución, pero en el proceso de obtención sería el mismo. Eso es en el aprendizaje de teoría experiencial. Ahora tenemos la teoría del aprendizaje cooperativo y colaborativo. Cabe recalcar, cooperativo y colaborativo no son lo mismo. El aprendizaje colaborativo busca el fomentar la colaboración de los integrantes de un equipo de manera individual. Eso quiere decir que cada uno de ellos destaque sobre en el trabajo sobre por sus actitudes individuales. ¿A qué nos referimos? Como por ejemplo, siempre hay trabajos en grupo en las escuelas, siempre vemos a un grupo de estudiantes que ya se reúne porque se conocen, saben sus capacidades, saben sus aspectos positivos y sus negativos, como por ejemplo, se dividen el trabajo de la siguiente manera. Si es una exposición, digamos, hay una persona que dibuja bonito, perfecto, tú te encargas de los gráficos y la letra. Hay una persona que sabe cómo buscar información, ok, tú eres el investigador. Esa persona es encargada de obtener la información necesaria. Hay una persona que tiene un muy buen uso de lo que es el léxico o el diálogo. Esa persona se encarga de exponer los datos obtenidos y graficados por las demás personas. Y así en completo junto con los puntos positivos que demuestren cada estudiante.
Ok, ahora el aprendizaje colaborativo. Este es distinto porque en lugar de utilizar las, ¿cómo se llama?, positividades individuales del estudiante, busca que los estudiantes emerjan o converjan en base a sus actitudes pero aplicadas dentro de su propio campo. Eso quiere decir que no se dividen el trabajo en uno, tú haces esto, tú haces aquello. No, aquí en cambio sería que todos se centran en un solo punto y de ahí lo van desglosando en que nosotros podemos hacer esto, seguimos haciendo lo siguiente y así. Ese es el aprendizaje colaborativo, eso quiere decir que colaboran con sus aptitudes. Mientras que el cooperativo simplemente es que ellos se juntan, pero sus aptitudes funcionan por individual. Ahora, el aprendizaje basado en problemas. La teoría del aprendizaje basado en problemas es un tanto particular porque en realidad pone ejemplos reales, vívidos. ¿Para qué? Para que el estudiante busque soluciones creativas a dichos problemas en caso de que a él o a alguien cercano se le presenten dichas dificultades y puedan ser resueltas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de un maestro de matemáticas que pone de ejemplo el siguiente ejercicio. Paco fue al mercado central de la ciudad de Loja, pasó por 17 puestos y compró lo siguiente: 10 manzanas, 7 peras, uh, 7 peras, una libra de café de filtrar y así seguido y seguido. ¿Qué busca esto? El profesor está dando un dato específico real que cualquier estudiante puede pasar, que es el momento de las compras, y lo va añadiendo a lo que es la teoría matemática para generar un problema temático basado en cierto aspecto de la realidad y por ende poder resolverlo. Eso sería en sí el aprendizaje basado en problemas, que en realidad busca que el estudiante se focalice y obtenga conocimientos y actitudes, tal cual como dije, mediante la resolución de situaciones realistas. Ahora, tenemos la teoría de las inteligencias múltiples. ¿A qué nos referimos con esto? A ver, la teoría de inteligencias múltiples en realidad fue propuesta por Howard Gardner, el cual sostiene que las diversas clases de inteligencia se reflejan de una manera particular, en específicamente al entenderse y conectarse con su entorno. ¿A qué nos referimos? Dentro de las inteligencias múltiples tenemos lo que es la inteligencia artística, lingüística, teórica matemática, científica, y todas ellas se expanden a sus variantes mucho más grandes derivadas de campos o ramas de dichas ciencias o áreas de estudio. Y puede ser que algún estudiante muestre mayores capacidades en dicha área. Pero dentro de la teoría de inteligencias múltiples se busca que el estudiante desarrolle un equilibrio entre todas las áreas, al punto en que pueda resolver varios problemas dentro de su propio entendimiento. Por ello, dentro de lo que es el sistema educativo actual, específicamente en el nivel de básica, se enseñan directamente 4 materias esenciales, y dentro de esas 4 el estudiante debe buscar un equilibrio de aprender sobre ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y lenguaje, al punto en que ellos desarrollen las 4 inteligencias múltiples principales, las cuales son inteligencia científica, inteligencia social, inteligencia lógico-matemática y inteligencia lingüística. Y por ende después irán descubriendo sus variantes derivadas de las mismas, las cuales terminarán generando mayor entendimiento dentro de su propio conocimiento, lo cual es inteligencia múltiple. Y con todo esto dicho, yo me despido y espero que pasen una muy buena tarde. Bye.